Hola, les doy la bienvenida a este video. La verdad, he visto muchísimos comentarios haciendo alusión a que todo llega en su debido momento y que, ¿cómo dicen? Todo se paga en esta vida. Algo así, haciendo referencia a lo que está pasando con Florinda Mesa. Por principio de cuentas, sé de muy buena fuente que en esa biografía no se me trata con respeto y mucho menos con verdad, cosa que causaría un gran dolor a mi Robert si aún viviera. Pero, ¿a quién le importa la autorización o la opinión de un muerto? Por otra parte, a mí nadie me ha informado nada. Nadie me ha hecho tan siquiera una llamada telefónica. O sea, tampoco importa la opinión y la autorización de la viuda que aún vive. Creo que el estafador resultó estafado. Por más que yo intentara defender a esta mujer, es difícil. O sea, es difícil porque todas las declaraciones que ha hecho, o sea, está como Ángel Aguilar, cada vez que habla, o sea, como que se hunde más y cae más mal. Pero vamos a tratar de hablar de ella lo más respetuosamente posible, si se puede decir así. Pero, ¿por qué se está funando o por qué se está atacando en estos tiempos? O sea, después de tantos años, la relación que Florinda Mesa tuvo con Roberto Gómez Bolaños, alias Chespirito. O sea, es muy conocido, la verdad. Él fue el creador de los personajes de El Chavo del Ocho, de El Chapulín Colorado. Tuvo más personajes, pero esos como que fueron los principales, el Chapulín Colorado y el Chavo del Ocho, en donde pues obviamente trabajó Ramón Valdés, trabajó Carlos Villagrán, trabajó María Antonieta de las Nieves, también trabajó Edgar Vivar, y también pues Florinda Mesa, entre otros, que la verdad se volvieron como íconos de la televisión, y la verdad yo los veía cuando estaba chiquita y nunca me imaginé que después de ver tantos capítulos en donde ellos se veía que se llevaban muy bien y tenían como muy buena relación con respecto a su trabajo, porque la verdad transmitían como que todo era bastante divertido, pero eso no dejaba de ser simplemente una serie. Ya viéndolo como se ve en estos momentos, después de ver la serie de Roberto Gómez Bolaños, te das cuenta de que no todo es lo que parece. Y en esta serie se da a conocer que hubo muchísimos conflictos dentro de todas las personas, dentro de la producción, dentro de los personajes, y también dentro de como de las relaciones personales que tenían estas personas. Algo que se puntualizó bastante en esta serie fue el papel que jugó Florinda Mesa dentro de todo el conflicto que hubo de El Chavo del Ocho y todas las producciones que tenían, porque de cierta manera se da a entender que Florinda Mesa influyó para que todos estos programas que tenía Roberto Gómez Bolaños, en donde pues ganaba muchísimo dinero y hacían programas del Chavo, Chapulín Colorado, se fueran deshaciendo y terminaran por dejarse de transmitir, y entonces ya se acabara la relación que tenían con Carlos Villagrán, se acabara la relación que tenían con María Antonieta, y también se acabara la relación que tenía principalmente de amistad Roberto Gómez Bolaños con Ramón Valdés, uno de sus más fervientes amigos dentro de estas producciones. Entonces, algo que les quiero también comentar fue algo que pues yo tampoco la verdad no sabía, era que Florinda Mesa había andado al principio con la primera persona que anduvo dentro de la producción, o sea, porque obviamente tuvo más parejas, pero con una de las personas que primero anduvo, bueno, la primera persona con la que anduvo dentro de la producción fue con Carlos Villagrán. Él es la persona que da vida a el personaje de Kiko dentro de la vecindad del Chavo. Obviamente, pues ya ni siquiera, o sea, no necesito ni siquiera decirles quién es Carlos Villagrán. O sea, es una de las personas fundamentales dentro de este programa y fue uno de los más conocidos y más queridos, la verdad. Entonces, ella comenzó andando con Carlos Villagrán. Pero Carlos Villagrán era casado, tenía hijos, o sea, tenía su esposa, tenía una vida hecha, y aún así Florinda Mesa anduvo con él. Ya saben ustedes de qué manera, o sea, tampoco no andaban ahí como de un besito de piquito y ya.
Entonces, Carlos Villagrán dice que pues durante el tiempo que estuvieron en relación, que no fue muy largo el tiempo que anduvieron supuestamente Carlos Villagrán, porque Florinda Mesa da otro tipo de declaraciones, pero Carlos Villagrán dice que durante el tiempo que estuvieron juntos, pues se llevaron bien durante algún tiempo, pero que después él se sintió como muy acosado y muy perseguido por Florinda Mesa, como que era muy posesiva, era como muy invasiva dentro del espacio de Carlos Villagrán, y que pues que la verdad, él llegó un momento en el que se fastidió de ella y la verdad, pues ya lo estaba haciendo sentir muy incómodo dentro de la producción. Pero pues Florinda Mesa dice, cuando le preguntan de su relación con Carlos Villagrán, ella comenta que pues prefiere no decir nada, pero sí es bien sabido que Carlos Villagrán anduvo con ella. Y también Carlos Villagrán hizo un comentario en donde dijo que a Florinda Mesa también le preguntaban reiteradamente en sus tiempos, o sea, en sus tiempos de juventud, que se había tenido una relación con Carlos Villagrán y cosas así, o que a quién prefería, a Carlos Villagrán o a Roberto Gómez Bolaños. Y ella comentaba que cómo iba a cambiar a Roberto Gómez Bolaños por un nombre como Carlos Villagrán, o sea, como mencionándolo despectivamente, algo así, haciéndolo menos. Entonces él también decía eso, pero sí dijo abiertamente que sí tuvo una relación con Florinda Mesa durante el tiempo que él estuvo casado, algo que la verdad debería de darle vergüenza decir eso, o sea, públicamente debería de darle vergüenza mencionar eso, porque no es motivo de orgullo, o sea, estás dejando mal a tu familia como una burla, a tu esposa, y pues, o sea, ay no, da coraje. Pero, en fin, anduvo con ella. Después, Florinda Mesa anduvo con un hombre llamado Enrique Segoviano, si no mal recuerdo. Creo que era el productor de El Chavo del Ocho. Creo que aparece también en los créditos del Chavo del Ocho. Al principio dice dirección, Enrique Segoviano, algo así. Entonces comenzó a andar con él. Esta era una persona, él obviamente, Enrique Segoviano, era una persona de más estatus y de más dinero a comparación de Carlos Villagrán, porque Carlos Villagrán simplemente para ellos solamente era como un actor, no era tan importante según para ellos, pero sí era importante porque sí llamaba bastante la atención, pero pues Enrique Segoviano pues tenía más estatus y más poder dentro de la producción y cosas así. Entonces Florinda Mesa comenzó a andar con él, tanto fue como que el amor de Enrique Segoviano hacia ella, que hasta le propuso matrimonio, y ya, más bien, ya no era su novia, era su prometida, ya estaban a punto de casarse. Pero ¿qué pasó? Que para el momento en el que pues ellos estaban como que formalizando la relación y ya estaban como comprometidos ya formalmente, ya abiertamente, toda la gente que alrededor de pues ese programa y toda la gente que estaba relacionada con ellos sabía que ellos dos eran pareja y que estaban comprometidos, o sea, ya era algo sabido, no era algo que tuvieran como en privado. A pesar de eso, Florinda Mesa supuestamente estaba coqueteando también por otra parte con Roberto Gómez Bolaños, y también Roberto Gómez Bolaños coqueteaba con ella, o sea, no solamente Florinda Mesa coqueteaba con él, los dos era como mutuo, porque Florinda Mesa dice que de hecho Roberto Gómez Bolaños, desde el principio que ella entró a la producción a las producciones de Roberto le comenzaba a mandar flores, le coqueteaba y supuestamente la cortejaba. O sea, ¿cómo vas a decir que te está cortejando una persona cuando está casada? Y eso comentaba ella, o sea, a mí me daría vergüenza decir eso, o sea, y más en televisión. O sea, ¿cómo vas a decir eso sabiendo que, o sea, que los hijos de esa persona, de la mujer a la que dejaron por ti, pueden estarte viendo y, o sea, dejas en ridículo a la ex esposa, la dejas como una burla, o sea, como si fuera algo que es como como de presumir? O sea, ella abiertamente decía que Chespirito desde el principio le estaba coqueteando y cortejando. Supuestamente ella le llama cortejo a eso. Entonces, ella menciona eso, pero en la serie se muestra también que Florinda Mesa como que ahí andaba como que coqueteándole a uno y a otro, y al final de cuentas se quedó con el que más, bueno, supuestamente, con el que más le conviniera. Porque a pesar de que Enrique Segoviano era productor, Carlos Villagrán era un gran artista, un gran actor y un gran elemento para la producción,
comenzó la historia de amor, o sea, la relación ya más formalmente de Roberto Gómez Bolaños, perdón, con Florinda Mesa, y Florinda Mesa dejó a Enrique Segoviano, el que era su prometido y era productor de El Chavo del Ocho. Y Roberto Gómez Bolaños dejó a su esposa y dejó a sus 6 hijos por esta mujer, por Florinda Mesa. Entonces ya cada quien dejó a sus parejas, pero el problema fue que obviamente pues no estaba bien visto para las demás personas que esta relación se diera. Tal vez abiertamente no lo decían, pero sí había incomodidad entre los demás actores de esta producción. Entonces, cuando entró Florinda Mesa dentro de pues, la relación ya más formal con Roberto Gómez Bolaños, o sea, entró a su vida ya siendo como una persona muy, muy cercana, ya no solamente era una trabajadora, ya no solamente era una actriz de su producción, ya era una persona que tenía intimidad con él, ya saben de cuál, entonces ya influía mucho en las decisiones que tenía Roberto Gómez Bolaños. De hecho, muchísimas personas cuentan, como María Antonieta, también cuenta Edgar Vivar, también lo cuenta Carlos Villagrán, que llegó un momento en el que Florinda Mesa tomaba un gran papel en las decisiones que se tomaban para las producciones de los diversos segmentos que tenía toda la programación del Chespirito, porque tenía muchísimos programas, tenía Chapulín Colorado y tenía uno que era como de chompiras y cosas así, o sea, tenía mucho, hasta películas. Entonces ella tomaba muchísimas decisiones muy importantes, ya sin tomar en cuenta la opinión de los mismos actores. Antes de que entrara Florinda Mesa a pues sentirse como que la productora de todos los programas, antes se le pedía como que un poquito más de opinión a todos los demás artistas, que opinaban, qué pensaban ellos que se podía mejorar o qué debían de quitar, cómo podían ellos aportar un poquito más a su personaje, como que, no sé, incluirlos más en toda la producción, tomar en cuenta su opinión. Entonces, cuando entró Florinda Mesa a la relación con Roberto Gómez Bolaños, pues todo cambió. Ya ella tomaba todas las decisiones junto con Roberto y ya excluía de todo a las demás personas, a los demás actores. Entonces esto, la verdad, comenzó a molestar a todas las personas, también incluido a Ramón Valdés, que era uno de los mejores amigos de Roberto. Entonces fue de esta manera en la que, pues obviamente, todo se comenzó a ir a la fregada. O sea, todo se acabó porque se salió de esta producción. Creo que el primero que salió fue Carlos Villagrán, porque le ofrecieron trabajo en otras televisoras, en otros países, de hecho. No me acuerdo en dónde fue, pero aquí les voy a dejar fragmentos de en dónde estuvo trabajando, o sea, como los capítulos de sus programas, en donde él seguía manejando el personaje de Kiko, no necesariamente con el nombre, pero sí era, pues, literalmente Kiko, pero le variaban un poquito el nombre o la forma de escribirlo, pero seguía utilizando todo el vestuario parecido, o sea, los mismos como que movimientos, hasta los mismos diálogos los utilizaba. Entonces también esto hizo enojar a Roberto, hizo enojar a Florinda, y también fue como que vetado de Televisa y pues ya no lo quisieron más. De hecho, ella no regresó a las producciones de Chespirito. También después se salió. Creo también no tuvo mucho éxito. Sí tuvo éxito, pero no tanto, o sea, como él pensaba. Porque algo que yo veía que no entendían tal vez las personas que estaban dentro de las producciones de Chespirito y también el mismo Chespirito, era que el éxito del programa era como un conjunto de todas las personas. Había obviamente personas que daban más brillo o llamaban más la atención dentro de la producción, pero no por eso significaba que todo el éxito se le atribuyera a una sola persona. De mis personajes más llamativos, bueno, por lo menos los que a mí me gustaron más, fue el personaje de Don Ramón, de Ramón Valdés, también el personaje de Kiko y también el personaje de la Chilindrina. Esos eran mis 3 favoritos, eran mi top 3. O sea, ya después de ahí los demás. Pero esos eran como que los más llamativos para mí y siento que para muchísimas personas. No sé, ustedes díganme en los comentarios. Pero después de esto, de que salió Carlos Villagrán, se terminó también saliendo un personaje
muy, muy importante, que era Ramón Valdés, o sea, don Ramón. Él se terminó saliendo supuestamente porque Roberto Gómez Bolaños lo que quería era como que tener todos los derechos de los nombres, de los personajes y de los personajes, o sea, como derechos de todo, o sea, de la vestimenta, hasta como tipo de comportamiento, de la creación de todo el personaje en sí, el nombre, todo, 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 todo. Entonces, todos los demás personajes tenían nombres que no eran de ellos, o sea, Florinda Mesa, pues no hubo problema, porque pues ella andaba con él, o sea, pues obviamente ella iba a salir bien librada de todo esto, pero los demás sí, por ejemplo, Kiko ya se había salido, pero la Chilindrina, pues obviamente, pues el nombre de la Chilindrina, pues no era el nombre real de María Antonieta, o sea, entonces sí podía tener los derechos Roberto Gómez Bolaños, de todos los demás personajes podía tener los derechos, pero del nombre de Don Ramón no podía tener los derechos. Supuestamente, y la verdad tiene razón, Don Ramón no le podía ceder los derechos o firmar para que Roberto Gómez Bolaños tuviera los derechos de este personaje por el simple hecho de que ese era su nombre real. O sea, Don Ramón era el nombre real de Ramón Valdés, o sea, no Don Ramón, pero se llamaba Ramón Valdés. O sea, ¿cómo le podía ceder los derechos de un nombre que legalmente es de él? O sea, no podía hacerlo y obviamente Roberto Gómez Bolaños se molestó, como que no lo entendió, no lo tomó nada bien y pues también Ramón Valdés se sintió incómodo y terminó saliéndose de la producción. Supuestamente también no se llevaba muy bien ni está con Florinda Mesa, ni tampoco estaba muy de acuerdo con la relación de ellos, ni la forma en la que Florinda Mesa se comportaba con toda la producción, con todos los actores, porque ya se comportaba bastante déspota y pues obviamente pues hacía que las demás personas se sintieran incómodas y para Ramón Valdés también era muy importante como su estabilidad emocional, entonces decidió dejar la producción por todas estas razones y también se fue a trabajar en los programas en los que estaba trabajando Carlos Villagrán. En estos programas que estuvo haciendo con Carlos Villagrán, aquí les voy a dejar pedacitos de los capítulos. O sea, literalmente son los mismos diálogos de El Chavo del Ocho. O sea, nada más cambiaron ahí una que otra cosa, la locación y eso. Pero son los mismos, o sea, son copia y pega casi casi porque pues son los mismos personajes. Pero sin el permiso de Roberto Gómez Bolaños. Entonces también ahí hubo problema porque pues Carlos Villagrán decía que él era el creador y Roberto Gómez Bolaños decía que era el creador y así. Fueron problemas que ocurrieron entre ellos y también ya después pues obviamente fue pasando el tiempo, ya después también regresó Don Ramón, pero él terminó falleciendo. Regresó Don Ramón a las producciones de Chespirito, pero falleció. Entonces ya después siguieron haciendo todo el programa y todo eso, pero se terminaron separando y de una manera bastante, bastante mal, porque supuestamente a lo que dice María Antonieta de las Nieves, Chespirito, o sea Roberto, ni siquiera les avisó con anticipación que ya no iba a haber más capítulos de El Chavo del Ocho, o que ya no iban a hacer ningún otro capítulo de otro tipo de programas que estuvieran haciendo entre ellos como equipo, que ya se iba a acabar todo definitivamente, ya no iba a haber más, ya no iba a haber nada más de programación del Chavo, no iba a haber más Chapulín Colorado, no iba a haber nada más de eso. Entonces ellos se molestaron bastante y ellos no aceptaban que ya la programación ya no iba a pasar eso. Entonces, al molestarse por esto, hubo muchísima separación de todos los actores, o sea, hubo como bandos, unos apoyaban a Roberto Gómez Bolaños, otros veían como más porque ellos no querían terminar con toda esa producción, no querían dejar de trabajar en eso, pero la verdad, honestamente, ya estaban bastante grandes de edad, entonces sí se notaba, en algunos capítulos ya se llega a notar que sí ya estaban muy, muy grandes de edad, de hecho, ya no era nada de lo que era antes el programa, ya no estaba Don Ramón, ya no estaba Kiko, ya no estaban los personajes que más llamaban la atención, y la verdad su edad sí hacía que la producción ya no tuviera la misma calidad que tenía antes. Obviamente ya no tenía la misma energía, ya los movimientos eran más lentos, hasta el Chavo. O sea, aquí les voy a dejar algunas imágenes de cómo aparecía ya en los últimos capítulos. Ojalá las encuentre. Pero sí ya se veía que ya era necesario que se terminara el programa. Pero pues algunos actores no lo aceptaron.
Pero también en esto influyó muchísimo el comportamiento de Florinda Mesa. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, cuando se terminó toda la producción, pues los mejores librados fueron Florinda Mesa y Roberto Gómez Bolaños. Ellos tenían los derechos de todo, porque también supuestamente ya Florinda Mesa también era coproductora de los programas de Chespirito, entonces también ella estaba ganando. Ella, pues en realidad no le importaba que se terminara el programa porque ella seguía ganando dinero, pero ella pues comenzó como a meter cizaña de cierta manera entre Roberto y los demás personajes o los demás artistas de esta producción. Ella decía reiteradamente en muchísimas de las entrevistas que ellos eran unos malagradecidos, que Roberto Gómez Bolaños era un genio y que era el creador de todo, pero al mismo tiempo que lo alababan, también había momentos en los que también como que lo sobajaba y reiteradamente, repetidamente lo interrumpía durante las entrevistas que obviamente la gente le hacía específicamente a Chespirito, porque él era el famoso, o sea, era el más famoso, o sea, Florinda Mesa también era muy famosa, pero ahí las entrevistas eran específicamente para él, las preguntas eran para él y en lugar de que contestara Roberto, terminaba contestando Florinda Mesa de una manera bastante grosera. Entonces hay ocasiones en las que hasta se vio que trataba como un completo tonto a Roberto, o sea, esa fue mi impresión, lo trataba como un completo tonto y hay momentos en los que hasta se dice que Roberto terminaba como que llorando, como que salían lágrimas de su rostro, porque ya, o sea, ya era como que bastante la humillación que sufría por parte de Florinda. Esa es nota pasada. Volverla a manosear es amarillismo. Y es en lo que han fallado los medios, Robert. Así que dile que ya es nota pasada. Y de hecho muchísimas personas comentan, actores de los programas de Chespirito, que cuando ellos se quisieron acercar en los últimos días o cuando sabían que estaban cuando sabían que estaba enfermo Chespirito, ellos querían acercarse, pero Florinda Mesa siempre les decía que no estaba dispuesto, que no estaba, o que no se lo podía pasar la llamada, o que no podían visitarlo y cosas así. Entonces nunca hubo como que esa relación tan cercana entre ellos después de que terminó el programa, porque Florinda Mesa como que no permitía que las demás personas cercanas a él lo siguieran frecuentando, o sea, puso distancia entre ellos. Entonces la única que se mantuvo al lado de él, supuestamente durante sus últimos días, fue Florinda Mesa. Normalmente este es el hombre que a ti te hace sufrir y tú tienes que llamar a Chapulín para que te socorra. Pues sí, generalmente sí, él es el villano de la película. Pero en la vida real, como dice, él es muy bueno. Además nos divertimos mucho con él, así como se divierten ustedes en sus casas. Por supuesto, yo creo que esta familia de Chapulín es una de las familias más notables de América Latina. Definitivamente todo esto está pues del asco, o sea, todo lo que pasó con Florinda Mesa y Roberto Gómez Bolaños es una asquerosidad, todo eso, porque en la serie también se muestra que durante el tiempo en el que Roberto Gómez Bolaños estuvo iniciando en su carrera como escritor y productor, la que lo apoyó y la que influyó mucho en que él tuviera éxito, la verdad, porque ya tenían muchísimos hijos, o sea, tenía el peso de tener que mantener una familia, de tener que rendir cuentas de los gastos y todo eso, a pesar de todo lo que se les venía de gastos. La esposa de Roberto Gómez Bolaños lo apoyó muchísimo, siempre que creyó en él. De hecho, se dice también en la serie que ella fue la que le confeccionó, la creadora del traje de El Chapulín Colorado. Al principio era verde, pero después lo cambiaron a rojo. Pero ella fue la que creó ese vestuario, que de hecho ella misma lo cosió, compró la tela y lo cosió para apoyar a su esposo. Ella siempre estuvo ahí. Y a la mera hora, o sea, siempre estuvo cuando él no tenía nada. O sea, lo trataban de fracasado, se burlaban de él porque nadie creía en él, ni su misma familia creía que él podía tener éxito como escritor y productor o como comediante. Y la única persona que creyó en él de verdad y lo apoyó fue la mujer con la que él se casó primero, la madre de sus hijos. Entonces, ya cuando él tuvo todo el dinero, tuvo el éxito y logró lo que él tanto había soñado en ese momento, mágicamente se dio cuenta de que no era la mujer de su vida y se consiguió y comenzó a andar con muchísimas mujeres. De hecho, esto fue contado por Florinda Mesa porque ella cuenta que hasta ella tenía el cinismo. Ella cuenta que ella se atrevía a darle consejos a Roberto Gómez Bolaños
sobre que respetara a su esposa, que no anduviera ahí como que con una y con otra, y que se diera cuenta del daño que le estaba haciendo a su familia y que estaba mal lo que estaba haciendo, porque Roberto se metía con muchísimas personas, con muchísimas actrices o no actrices, entonces reiteradamente engañaba con otras mujeres a su esposa, siendo que pues su esposa siempre estuvo ahí apoyándolo y pues le dio todo lo mejor de su vida, o sea, le dio su amor, le dio su cariño, su comprensión, su apoyo, todo, fidelidad, todo. Le dio 6 hijos y aún así este hombre le ponía el cuerno con cuanta mujer se le pasara por enfrente. Lo sabías. No tenía idea de que él había sido. No me salgas con mentiras, Rogers, lo sabías. Florinda Mesa, a pesar de haberlo supuestamente aconsejado muchas veces de que esto estaba mal, terminó siendo la principal amante de Roberto Gómez Bolaños y terminó convirtiéndose en la mujer que definitivamente acabó con la relación de Roberto con su esposa. Muchas personas dicen, lo que está bien no se destruye, o sea, lo que está bien no puede llegar a otra persona y puede destruirlo tan fácilmente. Pero sí es cierto eso, o sea, cuando una persona está bien, pues, o sea, a la pareja le corresponde cuidar su relación y no dejar entrar a nadie. Eso ya depende de los dos, o sea, nadie se roba a nadie, definitivamente no. Pero, o sea, ¿cómo te pones a decir que le estás dando consejos de que respeta a su pareja y de que le sea infiel, de que le sea fiel y todo eso, y de que ser infiel está mal, cuando tú lo que esperas es que le sea infiel a esa persona contigo? O sea, te molesta que sea infiel pero con otras, pero contigo sí lo puede hacer, y contigo sí está bien, y contigo sí es amor. O sea, eso es lo ilógico de todo esto. También Florinda Mesa estuvo diciendo que durante algún tiempo Roberto extrañaba a su familia y que de hecho la dejaba sola en momentos, por ejemplo en Navidad, que como que a él le entraba la nostalgia y el remordimiento y iba a visitar a su familia para pues como que, no sé, como que se arrepentía en momentos y que esto a ella la hace sentir muy mal y que ella tomó la decisión de decirle abiertamente a Roberto que o ella era la única o ya no quería nada más porque ella no iba a ser una más de sus mujeres y que ella merecía respeto. O sea, eso le dijo. Porque supuestamente ella no iba a permitir jamás que él le fuera infiel con otra mujer. Entonces, pues ella quería un lugar de respeto. Y pues Roberto supuestamente le dijo que cuando un vaso está lleno, ya no le cabe nada más. Eso fue lo que dijo. Entonces, ella quería respeto, un respeto que nunca le dio a la esposa de Roberto. ¿Cómo vas a exigir respeto si nunca lo has dado? O sea, ¿cómo, con qué derecho y con qué moral puedes decir algo así? O sea, no sé, parece más una burla todo esto. También algo que me indignó muchísimo fue que ella no se siente culpable. Ella siente que ella estuvo bien y que ella no hizo nada malo. O sea, siento que con respecto, voy a combinar aquí temas, pero los ataques que está sufriendo Ángela Aguilar y los ataques que está sufriendo, por ejemplo, ahorita Florinda Mesa, van de la mano mucho en no aceptar sus errores. Siento que a veces ven como algo... Creo que todas las personas cometemos errores, definitivamente todas. Yo he cometido muchísimos errores en mi vida y no he conocido a una persona que no haya cometido un error en su vida. Obviamente unos son más grandes que otros, pero también yo siento que algo que les perjudica mucho a ellas dos por lo menos es el descaro. O sea, no aceptan que estuvieron mal. Pueden decir, me enamoré, cometí errores, la verdad estuvo súper mal, pido disculpas. No cansarse de pedir disculpas, porque se vale pedir disculpas si dañaste a alguien, siempre y cuando sea genuino, o sea, no sea falso. Pero ahora resulta que el amor todo lo justifica y que no se le tiene que pedir perdón a nadie porque nunca nadie sale lastimado. O sea, todos son personas adultas y que al final de cuentas, si una relación se destruyó es porque ya venía mal. O sea, es justificar simplemente el daño que hiciste, no tener como criterio propio y decir, ¿sabes qué? La regué, fue una mala persona, pido perdón, porque se vale. Yo siento que definitivamente se vale decir, ¿sabes qué? La regué. Y aún peor, sentirse orgullosas estas personas, por ejemplo, Ángela Aguilar y Florinda Mesa,
porque se parecen las historias, porque ninguna de las dos acepta que están haciendo mal o que hicieron mal. No aceptan o se sienten orgullosas de haber tenido a su lado un hombre o haberle quitado el hombre, supuestamente quitado, porque no se dice quitado, no es quitado, un hombre que no vale la pena, o sea, porque puede ser muy buen cantante Cristian Nodal, puede ser muy buen productor y comediante Chespirito, o sea, Roberto, pero eso no significa que sea un buen hombre ni que sea lo mejor del mundo. Entonces se sienten orgullosas de haber tenido estos hombres al último, cuando ¿qué tiene de grandioso eso? A mí me daría vergüenza tener un hombre así, la verdad. O sea, qué asco, o sea, la verdad, qué asco tener un hombre así. ¿Qué ganaste? Absolutamente nada. Entonces, no sé, díganme ustedes qué opinan, díganme si me faltó algún dato, muchísimos datos me pudieron haber faltado, pero comenten qué opinan. ¿Creen que estoy exagerando? La verdad me da mucho, me da coraje, no, o sea, el engaño me da coraje, el engaño que hicieron con sus parejas, con sus parejas, bueno, por ejemplo, Florinda Mesa y Roberto Gómez, me da coraje, pero más me da coraje el que no acepten sus errores y el que todavía se indignen cuando la gente habla mal de ellos. O sea, siento que si admitieran que la han regado y que no son tan buenas personas como aparentan, o simplemente decir sí, la cajeteé y ya, pedir disculpas así sinceras, siento que ayudaría bastante. Entonces también se tiene que tener, como se dice, humildad para reconocer los errores. Y pues siento que les afecta mucho. Ya no sé ni qué dije. Pero entonces, no sé, ustedes díganme si estoy bien o estoy mal. ¿Qué opinan ustedes con respecto a eso? También comenten. Bueno, o sea, comenten, denle like y suscríbanse. Y los veo en un video próximo. Bye bye.